Que muy bien, déjenme, les comparto pantalla. En lo que está lo de la presentación, pues bueno, la presentación solamente tendrá la oración inicial y pues tal cual el título que tenemos ahorita de el octavo capítulo de Fratelli Tutti, que se basa en las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Entonces, pasamos a la oración inicial. eh, para encomendarnos ahorita en este momento a Dios y entendiendo que esta oración es justamente del documento de Fratelli Tutti. Entonces, empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bien. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, este capítulo es el último de Fratelli Tutti. Entonces, invitamos al Padre Jesús justo para que nos vaya, pues, a la luz del Espíritu, nos vaya iluminando, vayamos todos, pues, compartiendo después nuestras experiencias o nuestros puntos de vista para enriquecer esto y pues continuar con nuestra formación. Padre Jesús, adelante, somos todos suyos. Si necesita compartir pantalla, igual le damos los privilegios. Usted nos indica. De acuerdo. Quisiera proponer una serie de preliminares antes o puntos de partida para abordar esta cuestión de la fraternidad universal con la aportación de las religiones. Uno es el valor del diálogo interreligioso, otra es todas las religiones libres de ideologías, se supone, buscan la fraternidad universal y también, como decía el Papa Juan Pablo II, ojalá que todas busquemos una fundamentación trascendente que nos trascienda, ¿verdad? Es una necesidad, pero hay veces que nos quedamos en nuestros esquemas. Me parece que el valor del diálogo interreligioso es que cada religión o las distintas religiones, a partir de la valoración de la persona humana como criatura, a ser hijo, hija de Dios o hermanos, ofrecen un aporte valioso para la construcción de la fraternidad. O sea, cada religión, desde su cosmovisión, le da un valor a la persona. Eso es lo que nos podría permitir el diálogo. Y un diálogo que no es por mera diplomacia, sino pues busca establecer amistad, paz, armonía, compartir valores, experiencias morales y espirituales, en un espíritu de verdad y de amor. En el fondo, creo que
Básicamente las religiones buscamos la verdad, el amor, la unidad, tener valores que busquen el bien común y espirituales especialmente. Y pues la necesidad de una fundamentación trascendente es que aún las que no tienen a Dios, sino algún otro nombre que le dan o que no es una imagen. Así, sí hay valores trascendentes que trascienden el mero momento presente, que nos llevan a una realidad más allá, que trascienden al ser humano, que lo hacen ir más allá de él mismo y que buscan sacar lo mejor del ser humano. Por eso, pues, creo que la importancia de una fundamentación trascendente. Normalmente, las religiones totalitarias o más fundamentalistas, pues, se cierran a ello, ¿verdad? Otra es que todas las religiones libres de ideologías buscan la fraternidad universal. Esto es desde siglos, la experiencia de fe, pues va aprendiendo que a pesar de las debilidades y de las caídas, pues buscamos construir juntos nuestras sociedades, nuestras comunidades. Y bueno, las que buscan a Dios, pues con un corazón sincero y tratando de superar las ideologías, los intereses, la instrumentalización del ser humano para reconocernos pues en intereses comunes, a ser compañeros de camino y ojalá a reconocernos como hermanos que habitan esta misma tierra. Bueno, a partir de estos presupuestos, no sé si hubiera algún comentario, ¿cómo los ven? Que están, me parece que a la base de esta encíclica. Si no, puedo continuar. Sí, muy bien, creo que padre. es un buen preámbulo para adentrarnos y entender un poco más sobre el tema de las religiones en este aspecto que toma el Papa Francisco. Entonces, adelante, padre. Ok. Ahora, a partir de esto, pues vamos a entender cómo desde el diálogo interreligioso la Iglesia busca construir, ¿verdad?, la fraternidad universal. Y en esto yo creo que la Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones. Ya lo decía el Vaticano II, ¿verdad? Que las semillas del verbo están presentes en las demás religiones y aún culturas. Y no rechaza nada de lo que hay en ellas de santo y de verdadero. Aunque a veces en la Iglesia pues hemos descalificado otras experiencias o otros caminos de buscar a Dios, pero en esta encíclica el Papa vuelve a recuperar ya esto que la Iglesia ha ido reconociendo y con respeto a los diversos modos de obrar y de vivir, a los diferentes preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, dice la Fratelli Tutti en la 277. Y también, sin dejar de la identidad cristiana y de su aportación específica, ¿verdad? Porque también no necesitamos esconder lo que somos. Perdón, ¿puedo seguir? Sí. Que es muy importante no esconder lo que somos, el Evangelio que está en nuestras entrañas. Si dejamos eso, podemos perder la alegría, la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación. Si dejamos de lado la música del Evangelio, pues dejará de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en nuestros trabajos, en la política, en la economía. Apagaremos esta música que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y de toda mujer. Pero también reconocemos que otros beben de otras fuentes
nosotros tenemos este manantial del Evangelio que nos habla de la dignidad humana, de la fraternidad, del Evangelio de Jesús. De él surge este pensamiento cristiano que nos lleva a la fraternidad y al encuentro con el otro. Yo creo que esto es muy importante. O sea, el Evangelio, como dice el Papa, nos permite encontrarnos con los otros, no, aunque sean diferentes. Y yo creo que eso, la diferencia nos enriquece. Y ahí podemos descubrir en el encuentro el misterio de Dios en el rostro del otro. El otro nos ayuda a complementarnos. A veces nos ayuda a revelarnos quiénes somos nosotros. Dice un autor, ¿verdad? En el otro descubrimos nuestro rostro. Es muy bonito. Yo creo que eso, y el Papa, todo este movimiento hacia el encuentro con el otro, pues nos abre todas esas posibilidades y también nos lleva a la comunión universal como humanidad, como vocación de todos, ser una humanidad. También cuando defendemos la fraternidad universal, no nos quedamos en una política partidaria en la que haya unos ganadores. Claro que debe haber siempre gobernantes, gobierna un político, ahora otros, una corriente, pero eso no debería dejarnos de vivir una fraternidad universal. Yo creo que eso es muy importante. La iglesia en México está eso muy peligroso. A veces dicen, no, pues la religión no se debe meter en política, o el cristianismo, el catolicismo no se debe meter en política. Yo creo que es muy diverso hablar de política partidista y de política. Todo acto público es político, y en ese sentido, cuando participamos de lo político, podemos construir la fraternidad, pero no quedarnos, al menos los ministros, en esta política partidaria. Y si tenemos una política partidaria, ojalá que podamos tender puentes con los otros, ¿verdad? Que eso no nos divida, que eso no nos haga perder la fraternidad universal. Hay veces que triste es que por una postura política, a veces hasta en las familias, se rompe la fraternidad, se rompe la armonía, la comunión, y eso pasa también al ámbito público, ¿verdad? La fraternidad universal se rompe por las ideologías y queda de lado la construcción de un mundo mejor. Me parece que el Papa, cuando nos habla de la fraternidad universal, nos invita también a poner por encima de nuestros principios ideológicos, poder poner la fraternidad universal como el bien, el valor mayor. Yo creo que otro elemento que también el Papa pone en este capítulo, a María, ¿verdad? Como un camino para la fraternidad. Aunque nosotros los cristianos, claro que la reconocemos, habrá otras religiones que no la reconozcan, pero ella como mujer, como hermana, como primera discípula, bueno, creo que estos elementos también son importantes. Y yo creo que otro elemento para construir la fraternidad universal es el reconocimiento de la libertad religiosa. ¿Cómo ha costado a la humanidad este derecho, pelear por respetar este derecho? Aquí en México ha sido muy complicado, ha habido guerras, tenemos la guerra cristera que pasó en 1930, 30 y tantos, el 29, por la libertad religiosa. A veces queremos imponer a los demás nuestra creencia y a veces no se respeta, y bueno, poder luchar por nuestra libertad religiosa, por expresar nuestras convicciones. Y no solo hablo de el respeto a los católicos, también los católicos nos hemos impuesto a otros, ¿verdad? Porque somos mayoría, también no hemos respetado la libertad religiosa de los otros. Y normalmente pasa cuando somos mayoría, creemos que tenemos el derecho de imponernos a los demás. Creo que en ese sentido el Papa pues, nos invita al respeto. Y para ello, pues es importante el diálogo interreligioso. Primero, al interior de la iglesia, pero también con las otras confesiones religiosas cristianas y con las no cristianas,
y también con las personas de convicciones no religiosas. En ese sentido, creo que últimamente con las nuevas generaciones, con los jóvenes, pues nos enfrentamos cada vez con este reto, ¿verdad? Quizá las generaciones pasadas era más fácil decir, no, pues todos somos católicos, son 90 y tantos %, entonces, pues hablamos y todos nos entendemos. Hace poco en una reunión, en un grupo del Diálogos por la Paz, pues había mayoría católico y un mensaje puso una religiosa de fin de año, puso, bueno, pues feliz Navidad, que les vaya muy bien, y pone, sin Dios no somos nada. Y otra chica que era no cristiana, pues de no confesión religiosa, contesta rápidamente, oye, con esa frase la siento muy violenta, me estás diciendo que yo no soy nada, ¿verdad? Y se salió del grupo. Y, y la otra dice, no, pero es que yo no lo hice de mala fe. Claro, lo hizo con muy buena intención, pero estamos en una sociedad en la que pues ya nuestro lenguaje es, aunque no querramos, a veces genera violencia y es importante poderla reconocer y poder irnos abriendo, aprendiendo. Yo creo que en esto estamos caminando a hacer un diálogo interreligioso o con las personas no religiosas para poder respetarles este derecho, esta libertad religiosa o no religiosa de creer, ¿verdad? Y yo creo que pedimos a Dios que nos ayude a afianzar esta unidad. Primero en la iglesia para poder respetar nuestras diferencias, porque también al interior de la iglesia tenemos diferentes posiciones, de derecha, de izquierda, de centro, a veces algunas muy extremas, y nos cuesta convivir y ponernos de acuerdo y construir cosas juntos. Es más fácil a veces construir con otros que piensan diferente que a veces con los mismos católicos. Y también pasa con otras confesiones cristianas. A veces las cosas que nos dividen son pocas, pero son muy fuertes. O hay veces que hay cosas muy importantes que nos pueden unir, pero a veces por un rito, por una cuestión doctrinal, no nos unimos. Y bueno, ahí estamos poco a poco. A veces anteriormente se pensaba que no era importante, pero hoy cada vez vemos que es muy importante unirnos con las diferentes confesiones para ir construyendo pues pequeñas cositas en común. A veces hay trabajos que se realizan, por ejemplo, en esto de los diálogos por la paz ha sido muy bonito ver cómo se han integrado personas de diferentes confesiones, pero luego también en pequeñas acciones, en trabajos de frontera, son donde podemos confluir. Me decía un amigo africano, una anécdota, que llegaron pues los cristianos, los católicos, los cristianos de otras confesiones cristianas, y de repente ellos eran muy unidos como tribu, y de repente no, pues que ellos son de una confesión cristiana, ellos son de otra, ellos son de otra, y se empezaron a dar cuenta en su tribu y dijeron, no, ¿saben qué? Hay que pedirles a ellos que primero se pongan de acuerdo, que nos traigan un Jesús y luego creemos en ellos, porque nos estamos dividiendo y ellos nos están evangelizando, pero nos estamos dividiendo. Entonces les plantearon este reto en una comunidad y dice, no, pues fue todo un reto porque era como complicado, pero a la vez fue interesante. No sé cómo se dio eso, pero él comentaba pues esta anécdota. Pero creo que es algo que hoy ya el mundo nos está retando. Y yo creo que también necesitamos seguir dando testimonio para este encuentro entre las diferentes confesiones cristianas. El Papa Benedicto decía, bueno, tantos creyentes que hay en América Latina y son los continentes más injustos. Y bueno, católicos, pero también de otras confesiones, pero o de mayor corrupción, o pues eso sí nos confronta, nos reta, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que nuestra confesión religiosa no impacta en las posturas éticas, las posturas prácticas, y podemos permitir que todo se puede. Eh, en fin, creo que hay temas para compartir. Bueno, hasta aquí podemos hacer un corte, hacer un diálogo o continúo.
Sí, yo creo que Pregunta. está muy bien, padre. Digo, podemos hacer un espacio para que podamos dar los puntos de vista de lo que nos acaba de explicar y también de lo que cada uno pudo haber entendido de este capítulo, ¿verdad? No sé si alguien quiera iniciar, alguien que quiera levantar la mano, agre- eh, hacer este círculo, ¿verdad?, de conversación sobre lo que acabamos de escuchar, experiencias personales que les haya tocado eh, en esta convivencia con otras religiones, es entender, ¿verdad?, cuál es, menciona el primer punto de fundamento último, al final del día, pues todos tenemos algo en común, ¿verdad? Que es buscar el bien, a veces no es suficiente porque dice, oye, pues no es suficiente solamente buscar el bien, pero al menos hay cosas en común. Yo a veces les he platicado la historia de que yo, por ejemplo, tengo un abuelito que es pastor, ¿verdad? De Pentecostés. Entonces, pues prácticamente toda mi vida he tenido bueno, no toda mi vida, porque no toda la vida estuve bien metido en la iglesia católica, pero sí a partir de cierta edad, donde ya empecé a entender más sobre la iglesia, pues tengo un abuelo que es pastor y que hasta tiene una iglesia en su terreno ahí de su casa y tiene sus cultos, entonces, pues entras en esa interacción, como quiera, o otros pastores que son amigos de él, pues de repente en algún punto de mi vida me han atacado porque traigo un Cristo, o porque llevas un rosario. Entonces sí hay que tener cierta, eh, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento básico de por qué crees en ciertas cosas, de tu iglesia, este, defender tu fe, pero tampoco llegar a un punto donde tengas que pelear, ¿verdad? Pero digo, partiendo de ese ejemplo así muy sencillo que me ha tocado a mí, le puedo platicar muchas experiencias ahí que me ha tocado con mi abuelo. También a él ha tocado estar en un rosario, ¿verdad? En nuestra familia y a veces no ha querido estar y ya le dicen, a ver, nosotros hemos estado, sus hijas, ¿verdad? Mi mamá y, a ver, nosotros hemos estado con ustedes aquí que es en el rosario. Entonces, pues, entre ese tipo de cosas muy sencillas, pero que a lo mejor en cosas mayores, pues también nos podemos hacer algo, ¿verdad? Adelante, Joshua. Digo, ahí un pequeño ejemplito, ¿verdad?, de algo que me ha pasado. Muy bien. A ver, yo quisiera compartir. He tenido la oportunidad de hacer reuniones igual cuando, por ejemplo, en la Jornada Mundial de Juventud, a veces también invitan a personas cristianos ortodoxos, van de otro tipo de credos y lo que hemos llegado a la conclusión es que de alguna manera, nuestro fin es trabajar por la paz, el ayudar a los demás. Em, También, por ejemplo, en mi trabajo yo tengo una compañera que es judía y ella nos platica, la verdad sí nos platica de, o sea, nos lo hace ver de una manera muy, muy prudente los errores que cometemos como católicos, que si las imágenes, que si el comer la carne de cerdo, que esto, que aquello. Sin embargo, no lo hace a manera de comentario, porque ella era católica y se convirtió al judaísmo. Sin embargo, es muy, muy respetuosa. Por ejemplo, hacemos la misa del 12 de diciembre y ella, obviamente no acude, pero respetuosamente dice, les toca su misa, yo estoy pendiente aquí con lo que se necesite, lo que ustedes están ahí. Como les comento, por ejemplo, este conflicto de la Franja de Gaza, pues más o menos ella nos explicó cómo lo ven los judíos, o sea, los ojos de los judíos, cómo es ese conflicto. Y pues lo bonito de esto es que decimos, vamos a orar para que ese conflicto algún día ya llegue a un término sobre todo conforme, porque pues parece que se arreglan y luego se vuelven a dinamistar y luego entran otros agentes externos y vuelve a haber el conflicto
Entonces, pero sí algo que tenemos en cuenta, y por ejemplo ahorita en el proceso electoral, pues obviamente preocupada por ella y nosotros, por quien quede, pues que no influya negativamente en las creencias y en las prácticas religiosas. Entonces, estamos en la misma sintonía de orar para que quien quede, respete que México es un país con fe, independientemente de los credos que nos acompañen, es un país con fe, es un país, respetuoso de las creencias religiosas y bueno, también, caminando por ese mismo sentido de que trabajemos por la paz en común. Gracias. Gracias. Gracias, Jenny. ¿Ibas a hablar, Yeshua? Hola, buenas noches. Padre, yo creo, bueno, con respecto a lo que usted comentaba, eh, ¿cómo podemos responder precisamente a este choque? Porque cuando hablamos también de diálogo interreligioso, de, eh, lejos de este afán en ocasiones para sumar a una cultura de la paz, hacia un bienestar común, hacia una fraternidad universal, pues tenemos, la verdad es que tenemos, yo creo que los católicos, el sello, como usted bien lo comentó, de la guerra cristera y la tentación a la apologética y a, vaya, toda nuestra formación como católicos, como, hasta me atrevería a decir como grupo de acción católica, porque pues, somos medio radicales. En ocasiones viene a ser un choque, como un cruce de cables, ¿no? Y yo lo he visto en muchos lugares, en mi parroquia sucede, que muchas veces el plantear precisamente este tema del diálogo interreligioso, pues produce en algunas personas como cierta confusión, como ciertas preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo si yo tengo esta formación y estoy en la vela perpetua y ando entronizando ahí la palabra de Dios en todos los hogares y la velita y todo este rollo y aparte soy de los del padre Amatul y que critican a los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, este, entrenaditos para defender la fe, que es una cara de la iglesia muy fuerte que tenemos eh, en nuestro país. ¿Cómo poder dar este paso, no? ¿De qué manera pudiera plantearse de manera a lo mejor práctica precisamente este reto, ¿no? Que implica, porque realmente el diálogo interreligioso a mí en lo particular, y yo creo que a todos nos trae muchas dudas. En la praxis creo que es muy distinto, porque a fin de cuentas sí se siente ese encuentro, el reconocernos, que yo creo que es una parte fundamental, el reconocernos a través del otro, ¿no? Reconocer a Cristo a través del otro, y el poder abrir como este espectro de la fe, de la espiritualidad, hacia otras creencias y este tema que usted bien decía, ¿no? En todas las culturas hay una semilla del evangelio y es plausible lo que es santo y verdadero, ¿no? Yo creo que esos son temas muy fundamentales ante pues todas las expresiones religiosas que hay y también pues ver esta cuestión, ¿no? Que estamos muy dados a ver la realidad en blanco y negro y realmente parte del radicalismo que tenemos pues, como sociedad, como católicos, se basa mucho en esto, ¿no? Porque aparte, pues, digo, siempre usamos el evangelio pues, para lo que nos conviene y ahí tenemos las citas, ¿no? Yo no quiero a los tibios, yo quiero a los fríos o a los calientes, ¿no? Y eso cómo pega en ocasiones, digo, uno que ha hecho retiros y que ha vivido este tipo de experiencias, este tipo de encuentros, en ocasiones uno puede tergiversar este evangelio, este mensaje para usarlo, ¿no? A ver, o te decides o no te decides, o eres católico o no eres católico, más en los retiros de conversión
que muchos hemos llamado hasta este término, ¿no? De conversión. Y estos, bueno, yo recuerdo mucho estos grupos radicales, ¿no? Que basan su formación precisamente en la apologética. Y digo que es, a fin de cuentas, yo le soy sincero, he platicado mejor con un protestante que con uno de estos grupos radicales, porque son muy reacios, ¿no? En ocasiones, y vaya, digo, son carismas, y también se dialoga y se aprende de ellos, ¿no? Pero vaya, regreso a lo primero, ¿no? Que nos pudiera usted compartir en esta cuestión de precisamente este cruce de cables que existe, ¿no? Para nosotros como católicos, como gente de la iglesia, y los retos que implicaría el diálogo interreligioso. Ahora, para usted, como sacerdote, en su experiencia personal, como, dentro de su ministerio, ¿qué ha implicado precisamente este paso, ¿no? Este paso al diálogo interreligioso? Apenas digo ahora con esto de los 500 años del arribo de los franciscanos a- a México, este, precisamente denotábamos ahí, platicando con algunos amigos, estos elementos, ¿no? De inculturalización de las antiguas creencias con el Evangelio. Y que a fin de cuentas, pues toda nuestra religiosidad a lo largo de medio milenio ha sido fruto de toda esta inculturalización, de todo este diálogo, de todo este encuentro, y que aparte es una fe cambiante, es una fe constante, y de las que se aprecian, ¿no? Precisamente estas semillas que bien dice Fratelli Tutti, estas semillas del Evangelio que han quedado dispersas, ¿no? No sé, padre, si usted quiera compartirnos algo. Creo que está en mute, padre. Sí, perdón. Desde lo más práctico, dos cosas quisiera comentar. La primera, lo más básico, yo coordino un instituto de filosofía, ahí llegan diferentes congregaciones religiosas, que javerianos, que vicentinos, que teatinos, padres misioneros de África, misioneros del Espíritu Santo, etcétera, redentoristas. Y aunque somos religiosos, tenemos perspectivas diferentes y en ocasiones proponemos una actividad que si alguno de repente no va con su modo de entender la fe, de repente sí se quieren bajar, no, pues de esa manera no. Y sí implica, digo, desde esto, ¿verdad? Muy cotidiano, porque somos católicos, somos religiosos, se puede decir que más o menos andamos como en las mismas sintonías, pero no, a veces no es tan fácil ponernos de acuerdo en cuestiones de celebraciones, a veces como que énfasis en cuáles elementos sí son importantes, cuáles no, qué tanto énfasis a lo social o a lo crítico ante la iglesia o ante la sociedad. Sí, entiendo que no son temas fáciles ponernos de acuerdo y lo que hemos aprendido es que pues hay que escuchar a los otros qué piensan y bueno, tratar de ver si podemos como salir al encuentro de sus intereses, ¿verdad? Decir, no, pues no, no es que queramos marcar esta línea y que por ahí caminen todos, sino vamos haciéndolo juntos, vamos escuchándonos. Yo creo que en ese sentido la sinodalidad, pues eso plantea, ¿verdad? Que propone también el Papa, de escuchar y de que vayamos haciendo el camino juntos, aunque caminemos más despacio, pero que nos pongamos de acuerdo y escuchemos otras voces. Eh, Creo que también, otro tema nada más, así breve, creo que en México hay una tradición católica muy fuerte. O sea, en México llegó la religión de España con una cultura, se mezcló con las religiones aquí de las culturas originarias, pero se fue permeando en la colonia y fue teniendo
una particularidad. Luego que fue dando una consistencia cultural, religiosa de México y bueno, Latinoamérica. Luego cuando llegaron de Estados Unidos las religiones protestantes, como que hubo una defensa, una crítica, y creo que eso todavía permea nuestra cultura. Creo que cada vez va siendo, habiendo más pluralidad y va siendo necesario el diálogo y que no vienen a quitarnos, como que en un momento se pensó, Estados Unidos nos lo manda porque quiere quitarnos nuestra fe y bueno, hubo los obispos mexicanos, la iglesia mexicana, como que estuvo una actitud muy defensiva ante ello. Creo que ya estamos en otro tiempo, pero todavía hay mucho resabio de eso y bueno, hay que aprender a convivir, pero estamos en un momento diferente, aunque, bueno, todas estas corrientes diversas están presentes. Gracias, padre, por responder ahí a la pregunta de Yeshua. ¿Alguien más que quiera agregar algún comentario, alguna pregunta, algo que hayan entendido, que quieran compartir? Muy bien, Silvia. Yo quisiera comentar algo importante. Creo que el punto de esto es justo entender que todas las religiones y profesiones de fe tienen el mismo fin, el bien común, y es algo que creo que si nos enfocamos en eso, en lo común que tenemos, podríamos entrar a un diálogo y a una convivencia y una construcción de una mejor sociedad. Tengo en el trabajo una compañera que no es católica, la mayoría en el trabajo lo somos, y de repente sí hay celebraciones eucarísticas. Y hay, o sea, no sé, son 4 o 5 personas que no lo son. Entonces, pues siempre es de, pues si gustan acompañarnos, pueden ir, y si no, no es obligatorio, justo para no atentar con estas creencias, porque sí, también lo comentaba el Padre Jesús, vivimos en un mundo donde pues todo se presta a agresión, ¿no? Entonces, o a atentar contra las creencias. Entonces lo dejamos pues muy opcional, pero algo que en una plática con ella fue que pues también tiene familia católica y está rodeada de muchos católicos, y decía, pues es que los cultos son diferentes, las maneras de venerar son diferentes, pero la fe es la misma, o sea, profesamos la misma fe y el objetivo es el mismo. Entonces, con diferentes cultos, diferentes actividades, pero creo que eso es lo que nos une. Entonces, y lo menciono en el trabajo, por ejemplo, decir, bueno, quizá como profesionistas, nosotros que todos tenemos un trabajo, tenemos actividades, pues justo ahí es donde pues los valores cristianos se van a ver reflejados. Entonces, creo que sí, este capítulo nos indica o nos va iluminando a eso, a la unidad, que el culto, la celebración, incluso dice el culto a Dios, en una frase bueno, que leí, no la recuerdo textual, pero decía el culto a Dios va más allá del culto, sino de trabajar por la justicia, la paz. Entonces, creo que eso es lo que nos une como comunidades. Siento también que estamos ya en un momento de que el radicalismo, no lo sé, lo percibo yo, quizá es muy generacional. A lo mejor personas de 40, 50 para abajo son personas mucho más tolerantes a ideologías diferentes, y eso permite un diálogo, una escucha y acuerdos. Entonces, por ejemplo, en la experiencia del Diálogo Nacional por la Paz, pues fueron muchas personas de diferentes credos y todos hacían un mismo objetivo, ¿no? Buscar la manera de que México sea un país en paz, sin violencia, y todos sumamos, muchos estamos preocupados por la situación, y todos, independientemente de nuestra religión, aportamos y queremos llegar a algo. Entonces, pues ese solo es mi comentario. Aprovecho para comentar
que me parece que, volviendo a comentarios anteriores, me parece que es muy importante tener muy claras nuestras fuentes, ¿verdad? Nuestra identidad, qué es lo que, pues, cultivar lo que nos une en nuestra fe, ¿verdad? Lo que es valioso para nosotros, para poder hacer el diálogo con los demás y también desenmascarar los fundamentalismos o los extremismos, la violencia, que me parece que está muy a flor de piel y que con el pretexto de defender las creencias, pues lleva a la agresión a los otros. Me parece que es muy importante desenmascarar como eso que está presente y a veces en los líderes que jalan a, a esta violencia. Y me parece que más importante la acción de nosotros, una acción de mediación en el diálogo. Creo que eso es muy importante para construir, pues, la paz, y creo que en eso podemos aportar mucho y también denunciar, pues, las enseñanzas religiosas que llevan, pues, a la guerra, al derramar sangre. Y como ahorita mencionaba Silvia, ¿verdad? Creo que este llamamiento a la paz, a la justicia, a la fraternidad, al final de cuentas, yo creo que sí es lo que nos puede unir, independientemente de los caminos que elijamos. Gracias, padre. Adelante, Josué, con tu comentario. Sí, y, bueno, de hecho, tomando esa parte que comentaba ahorita el padre del diálogo, creo que el diálogo es fundamental para acabar esos lazos. Cuando estamos, cuando trabajamos, llevamos y realizamos mesas de diálogo. Entonces, en esas mesas de diálogo intervienen varios actores, ¿no? Entonces, y esas mesas de diálogo nos llevan a cómo sí poder generar esas soluciones, ¿no? Entonces, igual también la parte difícil que nos llama de la amistad, entonces, la amistad social, entonces, en ese diálogo que tenemos entre todos, debemos de comenzar ese diálogo para saber realmente el contexto y la situación que vive cada uno de nosotros. Entonces, al saber ese contexto, el otro puede tener esa empatía, o si puede decirlo así, con el otro y tener esa misma misión. Entonces, y poder ponerse en el lugar del otro y poder generar pues ese perdón o esa reconciliación o esa aclarar la situación, ¿no? Creo que eso es lo más importante, el diálogo para solucionar los problemas. Gracias, Josué. Oye, tienes como, no sé si sea que esté el cable, no sé si se puede, que lo puedas ahí conectar. Se escuchaba un poco bajito, pero no sé si escucharon todos el comentario. Bajito. No sé si es algo de la conexión, pero sí escuché algo ahí, una parte, ¿verdad? De lo que mencionabas. Gracias. Gracias, Josué. De los demás compañeros ahí que están conectados, alguien que quiera dar algún comentario adicional. Comentario, conclusión, experiencia. A todos, tomo la palabra, Roger, si me permites. Adelante, Oscar. Primero, pues agradecerle por la participación, don Jesús. Gracias. Y en el caso personal, yo creo que también tenemos que partir de un sentido de realidad sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Vivimos en una sociedad plural, esta es la realidad de lo que vivimos. Eso nos lleva como a no radicalizarnos, sin embargo, también nos lleva a buscar puntos de unidad con nosotros. Ya Silvia nos compartió algunos puntos en cuestión de diferencias religiosas, sociales, políticas, etcétera. Tenemos que buscar los puntos de unidad en cosas que nos unan con los demás, por un bien social, por un bien común, que es distinto a hacer trabajo de evangelización, porque ahí sí lo tenemos que hacer y tratar de llevar a los otros
pues lo que creemos que es nuestro fundamento, que es Jesucristo vivo, revelado, etcétera, y eso, en eso jamás debemos de ceder. Por eso también entiendo a Yeshua cuando decía que la formación que hemos tenido, los que hemos pasado por Acción Católica, entonces, repito, socialmente buscar esos puntos de unidad y en esa apertura tampoco ceder y tampoco caer de 100 posturas contrarias, incluso llegar a lo que decía el propio Benedicto XVI, de ceder al grado de estar viviendo la dictadura del relativismo, ¿no? Pues cada quien que piense como quiera y como lo quiera entender, y si tú lo ves de una manera o de otra distinta, pues todo está bien, ¿no? Entonces también no tenemos que perder esa esencia de lo que somos, digamos, en resumen, no ser fariseos, pero tampoco fuera de la doctrina en la que creemos, y peor aún, solo por un afán de buscar aceptación social. O sea, no estamos aquí por un tema de buscar aceptación social. Ser cristianos, pues ha sido lo mismo hace 2000 años que ahora es signo de persecución, de muchas cosas, y eso no va a cambiar. Pero tampoco nos radicalicemos de nosotros tenemos la verdad y el mundo que se muera afuera. Sí tenemos la obligación de vivir un poquito más la caridad y de buscar la cercanía con el de enfrente. Es cuanto. Gracias, Oscar. Sí, muy bien. Yo creo que la parte, hay una parte que habla sobre las principales funciones que son de la iglesia, ¿verdad? Que esas no las debemos de perder. Dice, la iglesia tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y educación, sino que procura la promoción del hombre, la fraternidad universal. No pretende disputar poderes terrenos, eh, sino ofrecer como un hogar entre los hogares. Esto es la iglesia. Una iglesia abierta para testimoniar al mundo actual la fe, la esperanza, el amor al Señor y a aquellos que Él ama con predilección. Una casa de puertas abiertas. La iglesia es una casa con las puertas abiertas porque es madre, y como María, la madre de Jesús, queremos ser una iglesia que sirve, que sale de casa, que sale de sus templos, que sale de sus sacristías para acompañar la vida, sostener la esperanza, ser signo de unidad, para tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación. Entonces, yo creo que tenemos ahí nuestras funciones muy claras, ¿verdad? Que no son solamente lo que tenemos que hacer en el templo, ¿verdad? Sí tenemos que evangelizar en el templo, pero afuera también es algo muy importante, y que Jesús siempre nos dio ese testimonio de ir al encuentro de los otros, ¿verdad? De ir a buscar, de ir a hacer ese llamado hacia otros, esa evangelización, dar esa esperanza con otros, pero saliendo, ¿verdad? Saliendo al encuentro. Ok. Este, Voy a leer nada más un texto aquí que compartió Josué. El diálogo es importante para conocer el contexto del otro, poder ponernos en su lugar y poder llegar a acuerdos o soluciones en nuestro entorno. Y nos vamos con Carolina también, que tiene un comentario. Gracias, Roger. Pues creo que lo que han mencionado es muy importante, ¿no? Creo que esta encíclica y más esta parte, este último capítulo, pues también tiende a malinterpretarse, ¿no? En muchas ocasiones. Aquí me surgen algunos temas. Por ejemplo, primero nosotros tenemos que estar bien formados, ¿no? Para hablar con personas de otras religiones, dar argumentos, ponernos de acuerdo y saber en qué temas, pues llegamos a compartir ideas, ¿no? Porque hay muchos temas y muchos eh, asuntos que podemos tratar mejor, pues, organizados, ¿no? Con otras religiones. Por ejemplo, se ha visto
temas del aborto, las marchas por la vida y todo esto, no nada más somos católicos, o sea, hay gente de todas las religiones, muchas de ellas, si no es que la mayoría, pues están en contra del aborto. Yo creo que en estos temas, pues es bien importante estar unidos, pero sí es necesario que estemos bien formados, porque me ha pasado que he visto personas que empiezan, digamos, este diálogo con personas de otra religión y de repente resulta que en lugar de que nosotros evangelicemos, pues ellos los evangelizan, ¿no? Y y creo que todos conocemos los católicos que antes veíamos en las iglesias, de repente ya los vemos en la iglesia protestante, ¿no? En el Pare de Sufrir o en algunos otros templos. Entonces, creo que es bien importante para esto, no solamente decir, ay, pues es que todos somos hermanos, todos somos amigos, todos buscamos algo en común, sino que conocer los puntos que tenemos en común, pero también conocer nuestra religión, para que este tema de fraternizar no se vuelva un tema de cambiar de religión, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, sobre todo porque últimamente lo hemos visto mucho. O sea, en años anteriores, pues México siempre fue de mayoría católica y bastante fuerte. Y últimamente hemos visto cómo permean muchos grupos, ¿no? Protestantes de diferentes tipos. Y otra cosa que también me viene aquí a la mente un poquito es que mucha gente, a partir de estos, han dicho, pues es que todas las religiones son buenas, ¿no? Entonces, pues cualquier religión que tú escojas, pues es buena y te va a llevar a Dios y va a buscar el bien. Y nosotros somos católicos por algo, ¿no? Porque sabemos, pues creemos que esta es la verdadera religión, la que fundó Jesucristo, ¿no? Y sabemos, pues, cuáles son las diferencias con otras religiones. Sin embargo, pues hay mucha gente que no está, digamos que bien afianzada en sus creencias. Y aquí es cuando también se puede convertir en un arma de doble filo. Entonces, creo que es bien importante manejar aquí, cuando se hable de esta parte de la encíclica, pues que como católicos tenemos que formarnos, tenemos que leer, tenemos que conocer nuestra doctrina, tenemos que estar realmente muy apegados a la fe para que no se preste, ¿no? Después a dudas, porque luego no falta cuando llegan los testigos de Jehová, ¿no? A tocar las casas, que buscan un diálogo fraterno. Y de repente nos hacen preguntas y mucha gente se queda así como de, ah, no, pues sí es cierto. Y a veces no es cierto, pero no conocemos o no leemos la Biblia, ¿no? No conocemos mucho de muchas veces la doctrina. Y aquí es donde en lugar de ganar, perdemos. Entonces creo que es bien importante que no separemos esta parte, ¿no? De la fraternidad con otras religiones, pero formarnos, continuar nuestra formación permanentemente en la fe católica. Esa era mi participación. Gracias, Roger. Sí, yo creo que ese es el primer paso, lo que mencionaban tú y Oscar, ¿verdad? De formarnos en las bases, ¿verdad? Del catecismo, las bases, sobre todo, yo creo que por ahí en el catecismo, pues hay muchas cosas que explican nuestra fe, o sea, lo más importante, y ya después, ya más formación más avanzada en defensa de la fe, pues es lo que mencionaba Yeshua, ¿verdad? El padre, Amatuli, ¿verdad? Ya cosas más robustas de formación de defensa de la fe y de cómo defenderte ante los ataques, porque sí hay personas, de otras religiones o otras iglesias o de otras religiones más bien, pues que lo hacen intencionalmente, ¿verdad? Para hacerte dudar de tu fe, ¿verdad? Sí me ha tocado, donde como que te están cuestionando ciertas cosas así para tumbarte de lo que crees, ¿verdad? Te tocan María, te tocan tema de los sacerdotes, te tocan la iglesia, te tocan cosas así muy sensibles que si no las tienes firmes sí vas a dudar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, lo que mencionaron es muy importante, hasta que lo tengamos presente en nosotros, dar ahí un recordatorio,
a lo mejor ya lo llevamos en alguna parte de nuestra formación de jóvenes, de adolescentes o ahora de adultos, pero yo creo que sí, nunca está de más reforzar esa parte de las bases de la fe para poder tener esos diálogos, ¿verdad? Y poder recibir en la casa a los testigos de Jehová y que no haya ningún problema, ¿verdad? Porque a veces te tocan y pues tampoco no hay que correrlos, ¿verdad? Bienvenido, buenos días, o a los mormones, que también ellos te tratan de dar compartir su fe, ¿verdad? Algunos no con muy buena intención, otros sí, pero pues sí debemos estar preparados para escucharlos, ¿verdad? Y compartir un poquito, ¿verdad? Muy bien. No sé si alguien más quiera agregar algo, o si nos pasamos ya al slide que prepararon sobre una frase de Fratelli Tutti. No sé, Silvia, si ya ponemos esa parte. No sé cómo veas. Yo creo que sí, ¿verdad? No sé si Sí. gusta agregar algo más, padre, ya con los Sí, comentarios de todos. sí, un comentario. Ahorita con lo que decían, creo que también hay que tener cuidado con, no, de todas las religiones, con las posturas, como que atentan contra la dignidad humana, que atentan contra la conciencia. Hay, de hecho, algunas religiones que son catalogadas eh, como que atentan contra la dignidad porque no respetan la conciencia, porque no, o aún grupos religiosos, aún dentro de la Iglesia Católica. Creo que eso es también muy importante, eh, como el respeto a la persona, y como tenerlos bien identificados, porque ahorita que decían el respeto a todas las religiones o a todas las confesiones, a todas las creencias, no, hay algunas que sí, eh, algunas sectas que son muy dañinas, que luego hasta han llevado al suicidio, a cosas muy peligrosas a los grupos religiosos. Y concuerdo con lo que ya expresaban, creo que hay que seguirnos formando. Nada más como ese punto anotar que también hay algunas religiones que son muy peligrosas o algunos grupos religiosos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para ver los últimos dos slides. Pues justo para ir resumiendo, normalmente les buscamos una frase que pues vaya aterrizando todo lo que hemos platicado. Y pues la de Fratelli Tutti, numeral 283, dice: el culto a Dios sincero y humilde no lleva a la discriminación, al odio y la violencia, sino al respeto de la sacralidad de la vida, al respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos. Pues creo que esto igual resume justo también el comentario que acaba de darnos el Padre Jesús, comentando que pues siempre que se cuide y se vea por el bien común, por el cuidado de la conciencia, pues nos va a ir unificando. Entonces, pues, gracias a todos por conectarse. Padre Jesús, muchas gracias por compartirnos su tiempo, este espacio. La verdad es que creo que nos ha ido enriqueciendo y pues nos está ayudando justo a eso, a seguir trabajando en la formación de profesionistas para que pues podamos nosotros desde nuestra posición como católicos, cristianos comprometidos, pues ir trabajando por construir una fraternidad, que es justo lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses, en toda la encíclica de Fratelli Tutti. Y pues bueno, ya nada más para ir cerrando, la próxima reunión va a ser el 9 de abril a las 8 de la noche, igual en el mismo horario, y pues vamos a empezar a trabajar con la exhortación apostólica Laudate Deum, que previo ya habíamos trabajado con Laudato Si. Esta encíclica, pues digo, esta carta, exhortación apostólica,
es de octubre pasado, entonces pues creo que estamos a buen tiempo para irlo trabajando. Padre, está invitado a todas nuestras sesiones, nos reunimos el segundo martes de cada mes, es bienvenido y pues muchas gracias por su tiempo, gracias a todos por conectarse. Roger, muchas gracias por moderar y pues bueno, no sé si alguien más quiera dar algún comentario, aviso parroquial. Gracias por la invitación y pues ahí estoy a la orden, no puedo los martes a esta hora, tengo oración con mi comunidad, pero ahí veré algunos de los videos que me han enviado y estaré en contacto. Estoy a la orden, lo que se ofrezca. Hasta luego. Nos Padre, gusta, antes sí, le voy a decir que si nos gusta apoyar con la oración final, padre, nada más y para darnos terminar. la bendición. Sí, claro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Le pedimos a Dios Padre que nos envíe su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que guió a Jesús para comprender la situación de su contexto, para también saber tomar las decisiones adecuadas, para también que nosotros podamos pues dialogar, aprender a convivir, a crear la fraternidad en los ambientes en que nos desenvolvemos, que el Espíritu nos siga dando esa hambre de Dios, nos siga dando esa hambre de formarnos y de unirnos, de estar al encuentro con nosotros, como nos propone el Papa Francisco. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Padre, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, te pedimos que derrames tu Espíritu en cada uno de estos hijos tuyos, de estas hijas tuyas, para que sigan realizando su misión a la que les has encomendado. También te agradezco por el encuentro que tengo con ellos, por el enriquecimiento que también dan a mi persona, y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Pues muchas gracias. Descansen, un gusto verlos. Hasta luego.